Buenas noches, compañeros. Tutora Yorima Carvajal, buenas noches. Voy a sustentar en el póster el tema del ascensor. Entonces, tenemos en nuestra introducción que la dinámica es una línea de estudio de la física que se encarga de investigar las fuerzas que actúan cuando hay una partícula en movimiento, a diferencia de la cinemática que investiga y estudia el movimiento de la partícula sin considerar las causas que la provocan. Para esto debemos tener en cuenta las leyes de Newton, que las vamos a ver más adelante, las cuales nos proporcionan un amplio conocimiento para entender por qué las partículas se mueven de la manera que lo hacen. Eh, los fundamentos teóricos de los principios físicos de la dinámica, quiere decir es la teoría básica, lo más básico que se debe conocer para poder tratar este tema. Entonces, la primera ley de la inercia dice que un objeto en reposo permanecerá en reposo y un objeto en movimiento tendrá su movimiento constante a menos de que una fuerza externa actúe en él. La primera ley. La segunda ley es la fuerza. La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. Entonces lo expresamos en nuestra fórmula de fuerza igual masa por aceleración. La tercera ley habla de acción y reacción. Por cada acción hay una reacción igual y opuesta. Para un ejemplo que aplica en él es cuando hay un carro que está estacionado, quieto, y hay otro carro que viene a una fuerza determinada y lo golpea. Los dos reciben la misma fuerza a pesar de que uno esté quieto y el otro esté en movimiento. Los conceptos claves que debemos de tener en cuenta son la fuerza, que es la interacción que puede cambiar en el estado del movimiento de un objeto, la masa, que es la cantidad de materia de un objeto, la aceleración, que es un cambio de velocidad de un objeto en respecto al tiempo, y el peso, que sería la masa más la aceleración, ya le daría peso a una partícula. Tenemos dos tipos de fuerzas, tenemos tipos de fuerzas, las cuales tenemos las fuerzas de contacto, que es como la fricción y la tensión, y las fuerzas a distancia, que es la gravedad y el electromagnetismo, que es la misma fuerza normal que llamamos. Tenemos un pequeño problema de un ascensor, el cual nos da una pregunta orientadora, la que nos dice que en qué influye el ángulo de una polea en la fuerza que se debe ejercer. Entonces, para poder entender un poco este ejercicio, nos dan unos datos, que es la masa de 20 kilogramos del ascensor, que él va a acelerar, a subir con una aceleración de 1.9 metros sobre segundo, y la gravedad, que la sabemos que es 9.8 metros sobre segundo. Hacemos nuestro cálculo de la fuerza que debe hacer el motor, sí, que para poder tener en reposo ese peso sería de 196.2 newtons, que sería igual a la tensión que va a soportar. Eh, para poder romper esa gravedad de la Tierra y poder ascender a 1,9 metros sobre segundo, el motor debe realizar una fuerza de 234 newtons. Y al descender, tenemos la fuerza de la gravedad de la Tierra a favor, entonces nos disminuye esa fuerza en 158.2 newtons. Eh, Respondiendo a la pregunta orientadora, el ángulo influye directamente en la tensión del cable. A un ángulo inadecuado tiende a sobretensionarse o a destensionarse, lo que afecta en la fuerza que debe aplicar el motor. Para cada caso hay un ángulo correspondiente que se debe calcular y se debe simular para poder arreglar una eficiencia de trabajo. La solución innovadora que yo le puedo dar para el mundo real, a un sistema de elevadores, para mí sería la más importante, que es la seguridad, porque la mayoría de ascensores siempre es utilizado por personas. Debería de tener dos frenos calculados al peso máximo del ascensor, más las personas que pueda cargar, más la aceleración que pueda tener este habitáculo, que pueda llegar a alcanzar si de pronto el sistema de poleas falla.
sería en dos frenos, un freno principal y un freno secundario, que nos pueda evitar un accidente o algo en nuestro ascensor. Otro aspecto cual podríamos mejorar es pues utilizar nuestras leyes y las fórmulas que tenemos, que sabemos, para poder calcular la mayor eficiencia del sistema en cuanto a las poleas, en cuanto al ángulo de trabajo, en las tensiones que pueda soportar, utilizar materiales que sean fuertes pero a la vez sean muy ligeros de peso, de masa, para poder evitar más tensiones sobre nuestra estructura. Implementar sensores acoplados a una tarjeta inteligente para poderse monitorear en tiempo real la capacidad que tiene, la velocidad, los ajustes de ángulos en las poleas del ascensor, que podemos poner un ascensor que se autoajuste en las poleas gracias a todos nuestros sensores y a de pronto una IA que tengamos incorporada para así poder evitar menos daños y fricciones en los equipos. Tener cámaras, micrófonos dentro, pues para poder brindar un servicio en caso de una emergencia. Poder contar con un sistema de ensamblado modular que sea fácil para poder tanto como hacer mantenimientos, cambiar partes y poder desinstalar e instalar en otra estructura si se llega a necesitar. Nuestro ejercicio número 4 nos dan un problema del cual tenemos una grúa la que debe mover 389 kilos en 4.89 segundos. Nos dan una velocidad final, nos dan unos coeficientes de trabajo, entonces con estos datos vamos a responder unas preguntas. La primera pregunta es la distancia total recorrida en esos 4.89 segundos del bloque. El bloque se desplazó 4.6 metros, tuvo una distancia recorrida de 4.6 metros. La fuerza total que aplicó la grúa, hablamos de fuerza total, entonces son varias fuerzas, entonces las calculamos y para poder tener una fuerza total se suman, la cual nos da 3066 newton, que de newtons de fuerza que realizó la grúa, que aplicó la grúa para poder mover ese bloque en ese tiempo. También nos piden calcular el trabajo realizado, el cual lo calculamos, nos da 14.103 joules. La potencia también la calculamos, nos da 2.888 watts. Y nuestro diagrama de cuerpo libre para poder entender mejor nuestro problema, para poder entenderlo más. Entonces, nuestro diagrama de cuerpo libre, dibujamos nuestros ejes X y Y, dibujamos nuestro bloque, en este caso, y las fuerzas que están actuando en él. Entonces tenemos la fuerza de la tensión, que es la que va a generar la grúa. Tenemos la fuerza de la fricción, que es en contra a la fuerza de tensión. Tenemos la fuerza normal, que es una fuerza que ejerce una superficie sobre otra de rechazo. Y tenemos un peso que siempre va a apuntar hacia el centro de la Tierra. Muchas gracias.